porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. Damos inicio a nuestro primer programa de La Hora de Pensar. A fines del siglo XIX, la explotación capitalista era extrema y la reducción de la jornada laboral se convierte en la bandera de lucha. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para disfrutar. Esas eran las demandas de los trabajadores y las trabajadoras. El incidente de Haymarket, el 4 de mayo de 1886, día y año en que socialistas, anarquistas y revolucionarios en general agitaban el mundo del trabajo como respaldo a las y los obreros en huelga. Pero aquel día, un anónimo arrojó una bomba a la policía que intentaba disolver el acto de forma violenta. Del hecho, fueron acusados 8 trabajadores anarquistas. Ricardo Mella nos introduce diciendo que la defensa de los abogados, aunque notables en la forma, carecieron de importancia por una razón fácil de comprender, ya que a los acusados no se les probó que hubieran cometido crimen alguno. Esto nos hará recordar la muerte en el polémico caso de Sacco y Vanzetti, quienes murieron tras un controvertido juicio que atrajo una enorme atención internacional, con críticos acusando al fiscal de conducta inapropiada por condenarlos a muerte en 1921, luego de un juicio de pocas horas. No será diferente en el caso de los mártires de Chicago, que con su vida, dedicación y organización lograron conquistar la jornada laboral de 8 horas. Bueno, analicemos un poco el origen del pensamiento anarquista antes de seguir con los fragmentos de los compañeros caídos. El origen del pensamiento anarquista es indefinido. Podríamos situarlo en los cínicos griegos o en Zenón de Sitio, quien promulgaba la idea de una comunidad libre y sin gobierno, en respuesta de las posturas jerárquicas de la República de Platón. Mucho pasó para que esta idea de ausencia de gobierno centralizado llegara al siglo XVIII y XIX con ayuda de la enciclopedia y la acción directa, claramente. Se darán muchas vertientes anarquistas como anarquistas existan. Por ejemplo, Max Stirner, leído por el propio Nietzsche, profundiza sobre el egoísmo como la forma de concebir su anarquismo, abogando al individuo como el único con derecho a establecer los propios principios que ordenan la vida. Se alejará de una idea comunista. Por otro lado, Proudhon, Emma Goldman, Kropotkin, Malatesta, Bakunin propondrán visiones más sociales de la idea ácrata. Para ellos, la ausencia de un gobierno debía ser reemplazada por la organización horizontal de las y los trabajadores, bajo un principio social inspirado en los pensamientos de la Ilustración, según algunos, o del cristianismo incluso, dirán otros. Pero en el fondo será una multiplicidad de formas que darán poco a poco vida a un movimiento revolucionario, incluso antecesor a las ideas de comunismo de Estado, planteando la igualdad social y la ausencia de gobierno, o sea, la libertad en igualdad. Claro, y cada uno de ellos planteará una forma distinta, uno del mutualismo, colectivismo y comunismo, siendo la propiedad privada y la herencia dos factores importantes a abolir para generar la horizontalidad y el desarrollo de la autogestión. Esta última es un asunto sumamente importante de profundizar. Un tema muy importante, la autogestión. Ya tendremos momento para profundizar bastante en aquello. Esta es una cita de Michel Schwab,
un estado social en el que todos los seres humanos obran bien por la sencilla razón de que es el bien y rechazan el mal porque es el mal, en una sociedad tal no son necesarias ni las leyes ni los mandatos. La anarquía está muerta, ha dicho el Procurador General. La anarquía hasta hoy solo existe como doctrina, y Mr. Grinnell no tiene el poder para matar una doctrina cualquiera. La anarquía es hoy una aspiración, pero una aspiración que se realiza más o menos pronto, no sé cuándo, pero que se realiza indudablemente. Esas eran palabras directas de uno de los mártires. Es súper importante entender que es un error emplear la palabra anarquía como sinónimo de violencia. Son cosas opuestas. En el presente estado social la violencia se emplea a cada momento. Es por eso que se propaga la violencia también como medio necesario de la defensa. Claro, será necesario aclarar que la palabra anarquía como desorden fue utilizada como epíteto impolítico porque lo escuchamos y lo leímos en diccionarios y en boca de los grandes oligarcas. Fue O'Higgins el que amenazaba que se iba a desarrollar el anarquismo si se otorgaba mayor participación al pueblo. Esto, claro, no como un significado de una organización horizontal, sino como mero sinónimo de caos y desorden. Augusto Spice dirá: mi defensa es vuestra acusación, mis pretendidos crímenes son vuestra historia. Pregunta: ¿qué hemos dicho en nuestros discursos y en nuestros escritos? Hemos explicado al pueblo sus condiciones y relaciones sociales. Le hemos hecho ver los fenómenos sociales y las circunstancias y leyes bajo las cuales se desenvuelven. Por medio de la investigación científica hemos probado hasta la saciedad que el sistema del salario es la causa de todas las inequidades tan monstruosas que claman al cielo. Nosotros hemos dicho además que el sistema del salario, como forma específica del desenvolvimiento social, habría de dejar paso, por necesidad lógica, a formas más elevadas de civilización, que dicho sistema preparaba el camino y favorecía la fundación de un sistema cooperativo universal. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Sabemos que hay tendencias del anarquismo individualistas, pero será un tema de un próximo programa. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distinto. Dirá uno de los mártires: lo negro del blanco, es el socialismo, que no era materia de elección, sino necesidad histórica. Y para nosotros la tendencia del progreso era la del anarquismo, esto es, la de una sociedad libre sin clases ni gobernantes, una sociedad de soberanos en la que la libertad y la igualdad económica de todos produciría un equilibrio estable en base y condición del orden natural. Ahí va el capitán Beto por el espacio, con su nave de fibra hecha en Aedo.
se ha dado una imagen del anarquismo, de siempre la pistola, siempre... No, señor. Hubo que emplear la pistola también, pero principalmente se basó en la concienciación de la gente a través de la labor cultural, para crear lo que deseamos como un mundo nuevo. Es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando. Pero podemos preguntarnos, ¿qué es un orden natural? Pregunta que mantuvo ocupado tanto a Nietzsche en Alemania como a Platón en la antigua Grecia. Consideremos que para algunos el orden natural será la horizontalidad y la igualdad, y para otros la jerarquía e incluso la esclavitud. Nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo rock. Music written by Miles Davis, he calls So What? La pregunta es, ¿qué entendemos por orden natural? Ya los griegos llamaban Temia a la diosa de la ley natural, entendiendo dichas leyes como comportamientos aceptados. Trae el arrastre de la historia y la cultura. Por ejemplo, la ley de la dignidad, la cual podría considerarse como una ley no escrita más allá de lo rígida legislación escrita. Valga la redundancia, recordemos cómo carteles por todo Chile decían comillas hasta que la dignidad se haga costumbre. La ley natural también ha sido denominada como un admapu por el pueblo mapuche. En ambos casos se apelaría a una virtud del ser humano por cumplir con las leyes naturales que establecen un marco de convivencia en el sentido común. No podemos olvidar cómo la Antígona de Sófocles no tuvo miedo a desobedecer lo dictado por el rey de su ciudad, tras defender las leyes eternas de la dignidad. Tema que trataremos en otro programa cuando abordemos la perspectiva nietzscheana. Podríamos decir quizás que la ley natural está ligada a la costumbre, al movimiento de la cultura. El ser humano bípedo, instintivo y racional nunca ha estado realmente desvinculado de la naturaleza. Es decir, sea el ser humano un corruptor de la naturaleza, su destructor, dicha torcedura del orden natural respondería tácitamente, implícitamente, al ritmo natural. Resulta esto difícil de comprender y amerita una mirada desenmascarada, más allá del concepto cultural del bien y el mal que cada uno maneje. Pero la pregunta que surge es: ¿existe una naturaleza moral? Como dicen, si mal no recuerdo, no existen hechos morales, sino solo interpretaciones de los hechos. En el fondo dices que dicha torcedura del orden natural no sería una torcedura, sino solo en apariencia y sobre un sistema cultural. Bueno, se ha dicho que en la historia las aguas que están estancadas de la costumbre o del despotismo no toleran la vida, pero entendiendo la vida como vitalidad misma, libre, incontenible en una moral eterna, una idea universal. En homenaje a esa vida, la comunidad se ve obligada de cierta manera a admitir una porción de riesgo, de herejía, entendiendo la palabra herejía o hereje en su sentido original, que era aquel que es libre de elegir. Bueno, acá no damos cátedra de nada, pero tenemos preguntas y esperamos que ustedes también, y que escarben en la verdad y naveguen en este mar de incertidumbre.
Al final todo pueblo o grupo humano desarrolla una forma moral reconocida por todos, un sentido común, y como decían los antiguos, el hereje, quien es libre de esa moral acordada, camina al margen de la costumbre. Cada pueblo ha pasado por una prueba de aceptar o no a esos individuos, o de convivir con ellos. Recordemos a Diógenes y a Hiparquía, pensadores cínicos de la antigua Grecia que vivían como animales, lejos de lo civilizado. Nunca estará de más aclarar que la palabra animal no se emplea en forma peyorativa. Será importante no desvincular ni ver desmoronarse todo el trabajo anterior realizado, todo el tejido social, que inició una fuerte reconstrucción. Recordamos con cariño todas las iniciativas que fueron naciendo a lo largo de todos estos años y de este último tiempo, en que el pueblo se ha tomado los espacios para compartir cultura de forma gratuita. Dirá uno de los mártires, refiriéndose a su juicio: no se ha hecho justicia, ni podría hacerse, porque cuando una clase está enfrente de otra, es una hipocresía y una maldad suponerlo tan solo. Como obrero que soy, he vivido entre los míos, he dormido en sus guardillas y en sus cuevas, he visto prostituirse la virtud a fuerza de privaciones y de miseria. Pero esto lo había conocido en Europa, y abrigaba la ilusión de que en la llamada tierra de la libertad no presenciaría estos tristes cuadros. Por otro lado, Jorge Engels dirá: cuando en 1878 vine desde Filadelfia a esta ciudad, creía hallar más fácilmente medios de vida aquí que en Filadelfia, donde me había sido imposible vivir por más tiempo. Pero mi desilusión fue completa. Empecé a comprender que para el obrero no hay diferencia entre Nueva York, Filadelfia y Chicago. Aquí, como no lo hay entre Alemania y esta república tan ponderada. Lo que encuentro súper interesante es cómo la anarquía, bueno, también entendiendo las fases quizás de una anarquía, ¿verdad? Entendiendo que una rebelión, una rebeldía contra el Estado, ya puede ser un comienzo de una anarquía, ¿cierto? Contra el Estado, contra la mano dura del fusil, y que puede ser hecha por gente que no es de ideología anarquista. Como decíamos previamente, es cosa de entender la ley natural. Con eso basta para entenderse, siento yo, y dentro, porque en el fondo la anarquía es una categoría de lo incategorizable, de lo que no se quiere categorizar, excede la categoría. Entonces, eso es la complejidad, yo pienso, de ser anarquista, y de entender la anarquía con una visión más amplia de solamente lo que es una revuelta, ¿no? Porque también hay ideas y bases súper concretas, comillas concretas, que en el fondo siempre tienen que ver con eso, con la ley natural, con las leyes antiguas naturales, que ya nuestros antepasados probablemente están atentos y al acecho de esas leyes. Bueno, un problema será que no para todos será lo mismo la ley natural. De la misma forma que en dos pueblos una idea se interpreta de forma distinta,
Asimismo, los individuos hacen su propia lectura de lo que es o debería ser la anarquía, y asimismo de qué es una ley natural o no. Mira, vamos a escuchar algo interesante ahora. En estos instantes está entregada a esta creación a través de un ballet que se titula El Gavilán, que representa, como decía la misma Violeta, la lucha entre el bien y el mal, entre el poder y la debilidad, entre el hombre que es fuerte y el hombre que es débil. Eso es, justamente. Pero lo curioso de este ballet es que todos sus elementos están tomados del folclore y de las costumbres de Chile, tanto los elementos literarios como los musicales de Claro, y en cuanto a los bailes, van a ser también tomados de los bailes auténticos que conozco en el norte, en el sur y en el centro. El tema de fondo es el amor. El gavilán representa al hombre, que es el personaje masculino y principal del ballet. La gallina representa a la mujer, y que es el personaje también de primer orden, pero el personaje sufrido, el que resiste todas las consecuencias de este gavilán con garra y con malos sentimientos. A veces quisiera desaparecer del mapa, volver donde yo nací, pero no es tan papa, machaca, la duda no se saca, segregada como las que el peso lapa, maquiza en mi capa. A veces quisiera tener alas como pájaro, volar por el tiempo, donde estuvo Lautaro, y olvidar yo por un tiempo que la mitad de mi familia está muy lejos. Hay día en que me quejo, hay día en que estoy bien piola, hay día en que me río hasta del guato Loyola. Ay, comadre Lola, si usted supiera lo que es estar dividida, no saber cuál es su sierra, a la chola en la bola como ratón sin cola. Mi mamá me hablaba a mí del CHI, por allá, bien lejos, donde yo nací, donde yo crecí, y no juego a la gringa, si eso tú crees. Nunca llegues donde nunca vengas, tengas lo que tengas, vengas de donde vengas, vengas de Dinamarca o de Chiloé. Sí, el mundo es una gran arca de Noé, y si yo he nacido fuera, estoy orgullosa y tengo sangre indígena, mejor porque es hermosa. Soy una trotamundo, sin fijo rumbo me fundo al lugar donde yo tumbo. Así es mi mundo, soy del norte, del sur, del oeste, del este. Una viajera sin paradero, sin nombre, sin carné. Una Ulises sin tierra prometida, creado mi propia odisea moderna, nene. Hace el camino al andar, caminante, por eso no tengo bandera representante. Da lo mismo mi nombre, lo importante lo que hago, sí. Valorar el hombre por la calidad de su trabajo, y es que el mundo es tan grande, uno tan pequeño, solo me dirijo por la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. De niño he seguido el camino de la calle, tan difícil que me pare como que me calle. Donde me calle nunca olvido mis raíces, los países donde he vivido han unido sus matices para que me caracterice con mi personalidad. Ser una persona de calidad, la calidad de la verdad me prepara para levantar mi ala, me protege como un chaleco antibala. Para mi alma el mundo en que vivo pido un minuto para recopilar lo que he vivido, las ciudades en las que he residido, las personas con las cuales he compartido. He sido yo el que he partido, recorrido miles de kilómetros en todos los sentidos. Mido la importancia de mi vivencia, de mi existencia, encuentro coincidencia. Cuando me preguntan a qué sector represento, respondo que en verdad yo no entiendo el sentimiento de estar ligado a un barrio. Al contrario que salir de él para no ser marginado. Yo soy ciudadano del planeta Tierra, ser humano que no cree en las fronteras de estos cuatro. Sencilla y ya igual hermano, es porque yo quiera, pero mi lugar es por aquí, como donde sea. 4 puntos cardinales, 4 cabezas. Verás que la nacionalidad no es la gran cosa, sino más bien gira con el viento como la rosa. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, guau, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, guau, de la rosa de los vientos. Somos hijos de la rosa de los vientos. Vamos ahora con el mensaje de un compañero anarcosindicalista de la región chilena. Escuchemos.
Para el 1 de mayo se están haciendo unas convocatorias en Plaza de la Dignidad. Han nacido desde ya el sindicalismo clasista, que se le dice, que son organizaciones sindicales que están regidas por el Código del Trabajo. O sea, la diferencia está en que los dirigentes de estos sindicatos tienen una orientación política más de izquierda radical, por así decirlo. Por el lado del anarcosindicalismo está el Sindicato de Oficios Varios Santiago, la Sociedad de Resistencia de Valparaíso y hay otro sindicato más que es de salud, que se llama FUSAP, que se organiza bajo los principios libertarios. Pero este sindicato está ligado a lo sindical, específicamente de su área de salud. El Sindicato de Oficios Varios Santiago plantea ya la cuestión sindical y también la lucha social y la lucha por el anarcosindical, o sea, por el anarquismo, la propaganda anarquista. Son esas tres áreas que se desarrollan dentro del Sindicato de Oficios Varios. Entonces, para el 1 de mayo posiblemente se acerquen ahí algunos afiliados. El Sindicato de Oficios Varios no sé si estará ahí. También hay una convocatoria que todavía está en proceso, que es para crear una federación anarquista aquí en Chile, y el Sindicato de Oficios Varios hizo la convocatoria para Santiago específicamente y ya se han hecho 2 asambleas con mucha concurrencia y ese proceso ya tiene una independencia, pues ya es aparte del sindicato, solamente el Sindicato de Oficios Varios convocó y ya existen comisiones que están encargadas de seguir adelante con este proceso federativo. También se están haciendo campañas por el tema de la represión al trabajo ambulante, campañas de difusión crítica a lo que es el proceso constituyente, que es algo que se está haciendo aquí en Chile, que supuestamente en octubre se va a votar por una nueva constitución. Entonces el Sindicato de Oficios Varios está redactando posiciones al respecto, que se han visto reflejadas en algunos de sus escritos en el Facebook. También por el tema de la cuarentena, del coronavirus, esto no ha sido como impedimento para la organización del sindicato. El sindicato se ha mantenido en asamblea, entonces esto no ha sido freno para la organización, y yo personalmente creo que la organización debe continuar en todo contexto. Si hay una dictadura, tiene que continuar la propaganda anarquista y las acciones anarquistas. Saludos a las y los compañeros del SOB, y recordemos que ningún esfuerzo anterior ha sido en vano. Recordemos también que en momentos difíciles la unidad es crucial, por lo tanto, y por eso, saludamos a todas y todos los compañeros que han hecho el esfuerzo federativo, o de buscar puntos en común para lograr seguir combatiendo al Estado. Bueno, hacemos un llamado a apoyar a todas nuestras editoriales locales, regionales, nacionales e internacionales, a leer a las compañeras y los compañeros que están dando fuerza a través de la literatura nueva. Apoyémoslos, asimismo a los músicos, artistas de todo tipo, teatro, música, danza, fotografía, cine, de todo, y esperamos que esta plataforma de radio sirva para generar redes, apoyar, difundir, y por lo mismo, y en pos de eso, ahora vamos a ir con una banda nacional, o como preferimos decirlo nosotros,
de la región chilena. De Perilla, gran banda de jazz que mezcla folclore y distintos estilos, compuesta por Isaías Zamorano en saxofón, Roberto Tapia en guitarra, Fabricio Cortese batería, Guillermo Muñoz en contrabajo y Juan Pablo Salvo en trompeta.
Ahí estábamos con los amigos de Perilla. Sígalos. Un saludo a los amigos de Perilla. Y una frase de Coltrane. Creo que la mayoría de los músicos están interesados en la verdad. Ahora vamos a iniciar una breve sección dedicada al concepto, ya muy maniatado, muy tergiversado quizás, de socialismo, el cual ya lo hemos tratado en el programa, pero vamos a ver algunas apreciaciones en contra. Y ustedes claramente podrán opinar junto a sus pares al respecto y compartir sus opiniones. Bueno, recordemos que el socialismo nace en Europa y se divide en dos principales vertientes, el socialismo utópico y el científico. Será conocida la contienda personal que tenía Karl Marx y Bakunin. El primero afirmado en las ideas de el comunismo de Estado autoritario, el socialismo autoritario, y el segundo convencido de emancipar al ser humano de todo yugo y explotación del hombre por el hombre, contrario por definición a cualquier forma de gobierno y jerarquía. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confía, ya vas a ver, porque Niki que todos van a entender. Toma, mujer, mi manta te abrigará, ponte al niñito. Ahora bien, valdrá la pena hacer una diferencia inmediatamente entre el socialismo de Estado, representado generalmente por el marxismo, el cual voy a leer una definición de ese tipo de socialismo. Dice: representa una forma de abolición de la industria privada capitalista a base del propio régimen capitalista y que va destruyendo la industria privada a medida que se extiende y se asimilan nuevas ramas de producción, o dicho de otra forma, como dice el texto Imperio de Negrihart, esta es la abolición del modo capitalista de producción dentro del modo capitalista de producción mismo, y por lo tanto una contradicción autoinvalidante que se presenta a primera vista como un mero punto de transición a una nueva forma de producción. Nos mandan una opinión referente al socialismo de Estado. Escuchemos. El socialismo no sirve para nada y es un engaño de grupos poderosos para someternos a sus intereses imperiales. El socialismo se convirtió en no más que propaganda imperial de uno de los bloques que se disputan el dominio del mundo, así como el capitalismo se convirtió en la propaganda imperial del otro bando. Ambos son un engaño teórico. En el caso del capitalismo, muy técnicamente explicado, busca convencer que es el camino para el desarrollo económico individual, y por el otro lado, el socialismo busca convencer que es el camino para llegar a vivir en una sociedad sin clases, similar a la promesa religiosa de la tierra prometida, donde todos disfruten de la misma prosperidad. Ambos se aprovechan de las ilusiones del ser humano y de dos aspectos intrínsecos de nuestra naturaleza: el impulso del desarrollo individual y el impulso de avanzar al bien común. Quienes gustan de disfrutar del dinero y valoran su desarrollo individual caen en la trampa del capitalismo como doctrina política, y por el otro lado, quienes sufren por las injusticias económicas, les cuesta desarrollarse individualmente y o creen ilusamente en promesas de un mundo sin clase, caen en la nube del socialismo o del comunismo. Esta división nos enferma como individuos y como humanidad. Separa la naturaleza de nuestra mente en dos cuando es solo una, y nos separa como seres humanos cuando somos una sola humanidad. Igual pasa con los conceptos de izquierda y derecha, como si alguien pudiese vivir con un solo lado de su mente. Pero ambos no son más que armas ideológicamente intencionadas de dominación global o, como dije, propaganda imperial de un bando u otro de los que hoy se disputan el mundo. Interesante opinión
pero me hará recordar también cómo decía Nietzsche que la naturaleza, como nos une, también nos separa, entendiendo claro que esa única gran humanidad también se compone de multiplicidad de diferencias. Sigamos escuchando. Escuchemos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dominado por dos grandes potencias con sus respectivos aliados, Estados Unidos y Rusia, quienes hemos sufrido desde entonces los abusos del bloque imperial occidental y no nos hemos beneficiado de las remesas de ser parte de la clase privilegiada. Hemos querido emanciparnos y nos han vendido el cuento que la única vía para ser libres es el socialismo. Para los países oprimidos por el comunismo es la ecuación inversa. A nivel histórico podemos decir que luego que Rousseau en 1762 y los enciclopedistas iluminaran al mundo con las ideas griegas que habían quedado sepultadas por 1500 años de oscuridad medieval, y se plantearan estas ideas en la obra del contrato social, surgieron en adelante cientos de grupos que estudiaron y analizaron estos descubrimientos. Casi un siglo después, uno de esos grupos desarrolló ideas que terminaron resumiéndose en lo que llamaron socialismo. Sin embargo, no son más que un fragmento o una pequeñísima parte de las ideas originales de los filósofos griegos y de la Ilustración, reduciendo mezquinamente todo, especialmente a dos áreas, lo social y lo económico o industrial inicialmente. Al centrarse en una pequeña parte del todo, esto tendió lógicamente a exagerarse y desformarse como un cuerpo, en que una de sus partes se hiciera más grande que las otras. En este caso se generó una doctrina centrada en un ideal de sociedad y de bienestar económico compartido, y esta exageración generó un desprecio por otras ideas que originalmente sí fueron planteadas por los filósofos, especialmente dos, la democracia y la propiedad privada, entre otras. Esto ocurrió con el socialismo, pero con el capitalismo ocurrió exactamente lo mismo, centrándose y exagerando en este caso el concepto de libertad económica y propiedad privada, dejando en desprecio el bien común y a la larga también la democracia. Recordemos a Zenón de Sitio, que en la Grecia antigua ya hablaba de una comunidad libre y sin gobierno. Luego que Marx y Engels hicieran sus aportes, con la Revolución Rusa de 1917 termina convirtiéndose el socialismo y el comunismo en una herramienta ideológica de dominación o simplemente propaganda imperial rusa. Así continuará hasta la Guerra Fría y hasta hoy, con el único fin de ayudarlos a lograr sus intereses imperiales. En paralelo, Estados Unidos hace lo mismo con las ideas del capitalismo o liberalismo económico. Para quienes aún vivimos bajo la bota del imperio norteamericano y los poderes financieros transnacionales aliados a ellos, la idea del socialismo pareciera una idea sana y hasta esperanzadora, pero es porque no estamos bajo la bota del otro imperio, que en vez del capitalismo usa el socialismo para atrapar países. Ambos casos con el mismo objetivo, apropiarse de los recursos naturales y asegurar un aliado para su defensa militar. Historia de tres amigos de la dulce. Interesante opinión. Esperamos también sus opiniones a través de comentarios. Pueden enviar sus comentarios al correo contacto lahora-de-pensar@gmail.com. Contacto lahora-de-pensar@gmail.com. Desprecian al poder, buscados y perseguidos por el campo. Escuchemos la versión del socialismo de uno de los mártires de Chicago. El socialismo, tal como nosotros lo entendemos, dirá Michael, significa que la tierra y las máquinas deben ser propiedad común del pueblo. La producción debe ser regulada y organizada por asociaciones de productores que suplan a las demandas del consumo. Bajo tal sistema, todos los seres humanos habrán de disponer de medios suficientes para realizar un trabajo útil y, es indudable, que nadie dejará de trabajar. 4 horas de trabajo cada día serían suficientes para producir todo lo necesario para una vida confortable. Con arreglo a las estadísticas, sobraría pues tiempo para dedicarse a las ciencias y a las artes.
fue espontáneo. El pueblo se encontró dueño de su destino y ejerció su fuerza y llevó a cabo las esperanzas que durante años y años había siempre soñado. Y eso es algo que una oportunidad se acepta, se lleva a cabo y se acabó. Hacia el poder. Buenaventura Durru, Ascaso y García Oliver, 3 balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Camarada Durruti, vuestra presencia en este meeting y mi presencia en esta tribuna debe mostrar claramente a esos cabrones de la burguesía y del gobierno que la CNT y la FAI son fuerzas que aumentan con la represión y son más solidarias en la adversidad. Dirá uno de los mártires: es un error emplear la palabra anarquía como sinónimo de violencia, pues son cosas opuestas. En el presente estado social, la violencia se emplea a cada momento, y por esto nosotros propagamos la violencia también, como un medio necesario de defensa. La anarquía es el orden sin gobierno. Nosotros los anarquistas decimos que el anarquismo será el desenvolvimiento y la plenitud de la cooperación universal, o comunismo. Decimos que cuando la pobreza haya sido eliminada y la educación sea integral y de derecho común, la razón será soberana. Decimos que el crimen pertenecerá al pasado y que las maldades de aquellos que se extravíen podrán ser evitadas de distinto modo al de nuestros días. La mayor parte de los crímenes son debido al sistema imperante, que produce la ignorancia y la miseria. Nosotros los anarquistas creemos que se acercan los tiempos en que los explotados reclamarán sus derechos a los explotadores, y creemos además que la mayoría del pueblo, con la ayuda de los rezagados de las ciudades y de la gente sencilla del campo, se rebelarán contra la burguesía de hoy. La lucha, en nuestra opinión, es inevitable. Hermosas palabras las que hemos escuchado de un compañero mártir, de un luchador. Nunca me gustaron las revoluciones de salón. Vamos ahora con el comentario de un compañero de la región chilena, Daniel Minche Quegún, del conocido canal Escupamos la Historia. Es el tan famoso y reconocido 1 de mayo. Una fecha simbólica y, bueno, que más allá de simbólica, es una fecha en donde se conmemora uno de los crímenes más abominables que la patronal, el capital y el Estado ha perpetrado contra la clase trabajadora. Sin embargo, hoy en día ese capitalismo y el reformismo se han encargado de transformar esta fecha en un día de celebración.
Un día de descanso ante el espectáculo de personas hacinadas que van camino a sus centros de explotación y esa misma patronal hoy en día nos ofrecen el servicio de sus trabajadores y sus trabajadoras para conmemorar el día en que ellos asesinaron a trabajadores en la plaza del Haymarket, en Chicago. Parece ser que es muy fácil ponerle globos, colores y serpentinas a una fecha combativa y quitarle su carácter revolucionario. Pero se olvidan de las palabras de August Spice, anarquista enjuiciado y ejecutado por el capitalismo en Chicago, en esta fecha. La voz que ustedes van a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Eso dijo. Estamos frente a la obligación de visibilizar el carácter combativo, revolucionario y ácrata de esta fecha. Estamos frente a la necesidad en estos tiempos de injusticia patronal, capitalista, estatal y de todo el espectro que se define como autoridad y brazo armado de quienes nos someten, de doblarles la mano y activar ahora más que nunca la revuelta, activar ahora más que nunca la huelga, el sabotaje, el boicot, la acción directa, la solidaridad, el apoyo mutuo, el amor a la rebeldía y a la libertad. Nuestro corazón es una barricada ardiente, y sabemos bien que el enemigo es multiforme. Sabemos bien que el enemigo es capaz de transformar la revuelta en una fiesta, donde las demandas pasan a segundo plano. El 1 de mayo no es un simple día de descanso, o de respiro de esa máquina de producir riquezas para el rico. En Estados Unidos, en 1886, vivía agitación en las calles. En este tiempo, las y los trabajadores que estaban agobiados de trabajar 10 o 16 horas de trabajo infantil incluido, ver cómo se levanta el sol mientras estás trabajando y ver cómo el sol reposa en el horizonte mientras estás trabajando. Mientras los patrones llenaban sus bolsillos con mano de obra barata. Era esa esclavitud asalariada disfrazada de trabajo. Se requería, de todas maneras, la acción inmediata por medio de la huelga. Y así fue como los trabajadores de cerca de 5.000 empresas las dejaron completamente paralizadas. Organización obrera. Y de pronto se volcaron todas y todos a la calle, en la conquista de las 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para vivir como tal, para hacer lo que te gusta hacer, para dedicarte a tener tus propias experiencias según tu gusto. Ese muy poco valorado ocio, ese temible ocio, satanizado ocio, culpado de ser improductivo, en una sociedad en donde toda producción debe ser servil a algún bolsillo, en donde toda producción debe ser útil desde el punto de vista capitalista, en donde una pintura o un calcetín tejido a mano para tu hijo o hija no vale como producción simplemente porque lo hiciste en tu tiempo libre y sin un nefasto burgués sobre ti, sin prostituir ese tiempo a un salario miserable. La policía, históricos lacayos del empresariado, de la burguesía y el capital, históricos serviles, esclavos al poder, no dudaron ante la orden de abrir fuego contra la multitud y se llevaron la vida de 6 trabajadores en la manifestación. Y compañeros como Parsons, Fielden, Fisher, Spice, George Engel, etc., anarquistas, tomaron la palabra para avivar la huelga y no bajar los brazos. La policía se hizo presente y una bomba encontró su momento y espacio para explotar. Un policía murió y, como nos hacen entender, la vida de un policía vale más que la vida de 6 trabajadores, entonces se abrió fuego nuevamente dejando 38 muertos y muchísimos heridos. En el ojo de la autoridad estaban los anarquistas, que estaban en estado... tomaron la palabra. Ellos fueron los que tomaron la palabra, así que estaban en el ojo de la autoridad. Y las detenciones, por supuesto, fueron masivas. Así que Chicago se puso en estado de sitio y el enemigo letal y despiadado sería el pueblo obrero. Los subversivos ácratas que esparcían por el mundo esta idea revolucionaria. La promesa del aparato judicial siempre fue plomo.
desde antes del juicio y el espectáculo montado en torno a ese juicio, que fue montado de tal forma que tuvieron testigos falsos y en donde por supuesto la palabra de fe de la policía tiene mayor peso que la palabra de cualquier testigo de a pie. Así que dijeron que aquellos mencionados anarquistas habían sido vistos arrojando la bomba y se habló de una conspiración extranjera de carácter sectario, se acusó a la migración y bueno, aprovecharon de apuntar sus dedos sucios hacia todo lo que ellos consideraban una amenaza a sus privilegios de clase y en defensa de aquella misma sociedad que tiempo antes, digamos, tuvo que tener una guerra para abolir un tipo de esclavitud y reemplazarla por otra. Así es que la pena de muerte para nuestros 8 compañeros. Su delito fue promover una sociedad en donde nadie tenga que sudar sangre durante 16 horas para que unos pocos que no trabajaron concentren las ganancias. Cuando niños piden un trozo de pan en la calle. Cuando mujeres deben dar a luz en la fábrica. Cuando tu compañero de trabajo en una industria es un niño de 9 años, que jamás supo lo que es la infancia. El delito entonces fue imaginar un mundo nuevo, en donde no existan gobernantes ni gobernados. Y la bomba... Bueno, la bomba era la excusa perfecta para deshacerse de ese virus que se les había colado en la sociedad. Ese anarquismo, esa insurrección obrera, que en otros países ya estaba dando que hablar. Dicho movimiento que no pretendía la toma del poder y que no quería participar en sus juegos electorales, no quería desayunar con los patrones, ni quería pactar el silencio de las y los trabajadores. Así que, pena de muerte al anarquismo, esa era la sentencia. Uno de los compañeros prefirió quitarse la vida él mismo, cuando estaba en la cárcel, y los demás tuvieron que ir al patíbulo, que es el destino de las y los rebeldes en todas las épocas. Así que esposados llegaron, se les puso la capucha blanca de la muerte, una herencia muy cristiana que nos hace recordar a los mejores tiempos de la Inquisición, para los nostálgicos católicos. Se llevaron la vida de nuestros hermanos, y lo siguen haciendo el día de hoy. Con el paso de los años, ya después se probó que los testigos de ese juicio fueron comprados, que el jurado fue elegido tácticamente para asegurar la condena, se probó que la bomba fue ordenada por el mismísimo capitán de la policía, y el 1 de mayo, día en que se dio inicio a esa huelga, fue conmemorado como el Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras. No para agradecer a los patrones por un día de descanso, sino que justamente en memoria de los mártires de Chicago, en memoria de aquellos asesinados por orden de la patronal, en memoria de los miles de asesinados y asesinadas en el mundo, para exigir los derechos más básicos, mientras se le produce con nuestra fuerza de trabajo el dinero que luego los ricos van a usar para sostener sus privilegios. Así es que no estamos locos si queremos romper con las lógicas del trabajo asalariado. No estamos locos si queremos romper la sociedad diseñada para que unos vivan sumergidos en sus mansiones construidas con nuestro sudor, mientras otras personas deben entregar sus pulmones para llevar el pan a la mesa. No podemos olvidar quiénes somos. No podemos olvidar que si no pasamos hambre fue porque nuestros padres, madres, abuelas tuvieron que andar a pie pelado buscando la forma de sobrevivir al mismo modelo y sistema que hoy nos quiere produciendo incluso gratuitamente para salvar a las empresas que hoy nos quieren arriesgando la vida en el nombre de la economía frente a una pandemia mundial. No podemos olvidar que hay personas que hemos perdido nuestros trabajos, que muchos no han recibido siquiera un finiquito, que para el Estado y las grandes empresas somos solo números en un gráfico, mientras para nosotros y nosotras una de esos números es nuestra vida completa. Hoy más que nunca la huelga, el paro general e indefinido, el sabotaje, el boicot, la acción directa son absolutamente necesarias y cada día se nos ha demostrado que estamos frente a esa necesidad. Salud, anarquía y revolución social. Agradecemos las palabras del compañero y recomendamos su canal en YouTube. Puede encontrarlo, sígalo, apóyelo. Ahora vamos con otro comentario de una compañera de la región chilena. El 1 de mayo es la fecha del calendario que mejor representa la lucha de clases y es probablemente el día en que más manifestaciones masivas se realizaban simultáneamente en todo el mundo. En Chile también había manifestaciones y en la última década la participación era cada año más multitudinaria. Hasta hace un par de meses todo parecía indicar que este 1 de mayo superaría a todos los anteriores. Sin embargo, los cuicos nos trajeron el virus desde Europa y nos obligaron a replegarnos.
Variadas son las estrategias con que los países han respondido a la pandemia, pero se pueden agrupar en pocas categorías. La primera sería la improvisación. Países como Italia, España y Francia, que desconocían la gravedad de la enfermedad y comenzaron a tomar medidas demasiado tarde, lo que cobró decenas de miles de vidas y requerirán de cuarentenas muy largas para detener las muertes. Muy similar a la anterior, pero esta vez con maldad y alevosía, han sido las estrategias de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, que consisten en dejar que la economía funcione y que muera quien tenga que morir. Pero esta estrategia tampoco ha salvado su economía, porque al escaparse de control la mortalidad, Inglaterra y Estados Unidos ya se han detenido y tarde o temprano ocurrirá en Brasil. No sé si las anteriores se puedan llamar estrategias, pero las siguientes sí. Una es conocida como aplanar la curva y la otra es eliminar el virus. La estrategia de eliminar al virus ha sido seguida por países como Nueva Zelanda, Vietnam y Venezuela. Esta ha consistido en decretar cuarentena al conocer los primeros casos, testear a todos los sospechosos, sea por llegar del extranjero, tener síntomas o haber tenido contacto con un positivo. Nueva Zelanda y Vietnam ya han declarado que llevan días sin tener nuevos contagios y que pronto se acabarán las restricciones a excepción de las fronteras que permanecerán cerradas. La estrategia seguida por Chile y otros países como México y Alemania consiste en mantener una cantidad de enfermos que el sistema de salud pueda sostener, para de esta manera reducir la mortalidad pero mantener al virus circulando. El propio Mañalich ha dicho muchas veces que debemos aprender a vivir con el COVID hasta que nos enfermemos todos y generemos anticuerpos. Yo no sé cuáles son las motivaciones de otros países para seguir esta estrategia, pero en Chile son eminentemente políticas. Al gobierno le resulta muy conveniente mantenernos aislados y con miedo. Hoy estaría fuera del USACH y seríamos muchos más que otros años. El gobierno quiere imponernos una nueva normalidad. Quiere que suspendamos nuestra vida social, pero que trabajemos, que arriesguemos nuestra salud y la de nuestra familia para hacerlos más ricos y que no salgamos para nada más que para trabajar y comprar. Es el sueño de Piñera, una sociedad donde todos sus habitantes no tengan más vida que trabajar y comprar. Piñera no quiere que se acabe la pandemia hasta que dure su gobierno, pues esta lo protege de la movilización social. No es casualidad que cierren una comuna y abren otra. Tampoco que hayan esperado 2 semanas en que el epicentro en el barrio Alto para cerrarlo. Esto permitió diseminar el virus entre el pueblo y ahora tenernos a todos encerrados. Pero nosotros no somos esos autómatas con los que sueña Piñera. Y en tiempos de pandemia, la rabia y la identidad de clase se han acumulado más de lo que incluso existía en octubre. Pero la participación disminuyó, la epidemia ha aumentado la pobreza y las asambleas han enfocado sus esfuerzos en la solidaridad y la economía popular. Nos encontramos en una disyuntiva entre cómo luchar por nuestros derechos y al mismo tiempo cuidarnos. La respuesta ha surgido de distintos espacios, como huelga general o paro nacional, ya que esta nos permite detener el virus y enfrentar al capital. Pero esto no es fácil y se necesita una amplia coordinación y difusión. Por el momento, solo es una idea circulando, pero no todo está perdido. Tarde o temprano el aislamiento terminará y para entonces debemos sostener las articulaciones que hemos generado y retomar la movilización donde la dejamos. Como dicen que no hay mal que por bien no venga, tras la pandemia la economía estará más destruida que lo que estaba en marzo, por lo que será más fácil terminar con ella y sustituirla por una economía centrada en la vida humana y de la naturaleza. Tampoco será fácil, pero en Chile habíamos comenzado un proceso para constituir una nueva sociedad. Esto no tiene nada que ver con el plebiscito ni con la convención que pactaron los políticos, sino con el proceso de deliberación que se estaba generando en las asambleas de base y que debemos retomar cuando esto termine, porque el sistema político y económico del planeta estará en cuestionamiento y destruido, y entonces será necesario y urgente reconstruirlo todo. Agradecemos el comentario de la compañera y recordamos a todas, a todos y todes que pueden integrarse al programa a través de sus comentarios al correo contacto lahoradepensar@gmail.com. Que son como mi agenda psíquica. Ofrezco mis cuadernos pa' que coman la bulímica. Si la poesía de tránsito camina, se trizan las baldosas oníricas. Hoy no pude evitar que las tripas escribieran mis líricas.
Hablo de vísceras, ingeniería en sueños, ejecutor de especulaciones y quimeras. Tu piñata quiere ser la primera, así serás. Como todos los primeros con la llave de la ciudad. No tiene ni chapa la wea. ¿Cuántos primeros hay? Dime tú, ¿y cuántos más? Tengo un remedio pa' eso, se llama que chucha te importa lo que piensan los demás. Y Dios está destapando el baño con un chuzo en desuso, incluso hasta con traje de buzo. Hace 20 siglos atrás nos trata mal el capataz. Que mueran más Jovino Novoa y menos Facundo Cabral. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no me siento mal. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no me siento mal. Y que yo duerma apenas me acueste porque si no me quedo hasta el final en los problemas. Pero me voy a tener carrete. Después de ti más no hacer. Que mejor placer que complacerte. Me quedo hasta el final en los problemas. Pero me voy a tener carrete. Después de ti más no hacer. Hay mejor placer que complacerte. Una contradicción caminando. Una canción de amor y de espanto. Hay una porción que pide más y otros preguntan hasta cuándo. Te veo desnuda y me caliento, pero para no ser machista me aguanto. Soy bueno disimulando. Algunos viejos no saben cruzar la calle como mi tío Ricardo, pero saben orfebrería y musicalización de teatro. Cómo sobrevivir en un antro a tus virtudes y encanto. Mientras los raperkines de Facebook andan puro sapeando. Soy el Joker bailando, penas sonando, venas sangrando. Un corazón que se contrae rapeando. Me cago en el alto mando y en esa bandera flameando. La mía tiene una calavera y es negra en el mástil de un barco. Y el Luis dice que hay un tren que atraviesa las nubes. Hice el intento, no miento, sufriendo igual me entretuve. Haciéndolo, no replicándolo en clubes. Y el Luis dice que hay un tren que atraviesa las nubes. Que baile este tema una monja, que me escuche en la paila floja. Es como que te pega un charchazo con las patas como Sohan. Escribo esta canción en la estación donde caen las hojas, solo así nadie se enoja. Me quedo hasta el final en los problemas, pero me voy a tener carrete. Después de ti más no hacer, que mejor placer que complacerte. Me quedo hasta el final en los problemas, pero me voy a tener carrete. Después de ti más no hacer, hay mejor placer que complacerte. Algunos dicen que lo que ocurrió el 18 de octubre no constituyó un estallido social, sino que el estallido sería una consecuencia de la insurrección. Pero motivos sobraban para que la olla reventara. Pensiones miserables, sueldos miserables, educación precaria, abuso y brutalidad por parte del Estado. Nos preguntamos, ¿hasta qué punto aquello contra lo que se lucha está en uno mismo? Hacemos un llamado a no criminalizar el comercio ambulante. Recordar que un ambulante es un cesante menos. Hay certezas e incertidumbres cuando se trata de analizar. Sí podemos constatar que tras el estallido ocurrido hace poco tiempo nos dimos cuenta de cómo los cambios sociales se impulsan con fuertes choques emocionales, tras el efecto de una insurrección mezclada con un deseo colectivo de dignidad, pero que abre un camino no libre de gran incertidumbre. Se replicaron por todos lados, todos fuimos testigos de las asambleas territoriales, que podríamos decir que tenían un aire de naturaleza acrática, no gobernada por ninguna autoridad central, de carácter muchas veces horizontal y participativa, con ciertas complicaciones como todo en la vida. Sí, claro, como la complicación, por ejemplo, de las mismas asambleas que muchas veces tenían arbitrariedad de parte de la municipalidad, lo que generaba una sospecha en el imaginario colectivo de las comunas.
uno que otro roce con juntas de vecinos, pero bueno, ahí muchos tuvieron que aprender a convivir. Interesante fue como cada territorio generó sus asambleas territoriales autoconvocadas y pudieron reconocerse y asimismo reconocer diferencias entre los distintos territorios y aprender mutuamente. No, y también aprender de la dificultad de otros sectores, como la falta de lugares de esparcimiento. La estructura de hacinamiento, que al mismo tiempo hace difícil la reunión entre la gente del lugar. El miedo de muchos vecinos ante la amenaza de la violencia del Estado, a veces entre propios vecinos. Pero todos los aspectos positivos, todas esas consecuencias que tuvo la revuelta, han ayudado a aportar al tejido social, lo cual ordena poco a poco el sentido común posible, al dotar de una fuente de valores reconocidos por los habitantes de un mismo territorio. Todos fuimos testigos de cómo personas que eran vecinos se enteraban recién en las asambleas y al reconocerse y reconocer factores comunes nacían objetivos comunes y planificaciones orientadas a mejorar el bienestar de la vida común y naturalmente para organizar formas diversas de lucha. Vamos ahora con un comentario de un compañero desde Coquimbo, desde el periódico Acracia. Un saludo fraterno a los compañeros de la Hora de Pensar y a toda la clase trabajadora. En este contexto de pandemia nos pilla el 1 de mayo, y más que recordar a nuestros mártires y tragedias, así como los aciertos que hemos tenido a través de la historia, me quiero detener un momento para regañarnos como clase y como militantes. Teníamos las anteojeras puestas duro en un continuar la revuelta, que no nos permitió además entender la coyuntura que se nos venía. Ya por diciembre había bajado significativamente el apoyo masivo que se vio en octubre y noviembre, e inclusive en algunos territorios había no solo disminuido, sino que estancado totalmente la protesta popular. En nuestros corazones todos deseábamos que esto no parara, que continuara, pues muchos esperamos toda una vida para junto a nuestros pobladores desatar la rabia acumulada contra el capital y el Estado asesino. Y así se dio la revuelta, sin jerarquías, sin capos ni jefes, organizando horizontalmente en plazas, barrios, sindicatos y por supuesto organizaciones revolucionarias. Y ahí estuvo nuestro error, creer que aquella lucha masiva que pasó luego de vacaciones volvería, así como si nada. Nos autoengañábamos muchas veces, esperanzados, nombrando marzo, planificando, ideando entre las sombras. Sin embargo, sea por el pecho inflado, las ilusiones, o simplemente no comprender cómo históricamente han funcionado las revueltas proletarias, no logramos identificar la real adversidad y desafío que traería este año para todos los trabajadores del territorio y del mundo, la pandemia. Y no solo la pandemia, sino que más específicamente el qué hacer dentro de la pandemia, el cómo organizarnos en una alternativa antigubernamental para resguardar a la clase trabajadora. Mucho se pudo hacer durante el verano si hubiésemos enfocado nuestro análisis coyuntural de manera más acertada. El prever que el Estado, como siempre, velaría por el mismo interés asqueroso de su dinero y sus propiedades era lo evidente, pero no lo evidente era que podemos y debemos hacer como pobladores, como trabajadores, como familia, para cuidarnos del Estado y sus políticas asesinas, genocidas de pobres, para lograr enfrentar con el brazo fuerte y en alto esta calamidad global que hoy nos asola. Las revueltas históricamente explotan y mantienen réplicas, pero basar nuestra política organizativa en obligar a esas réplicas a reaparecer hace que sigamos una militancia errónea, y no solo dentro de la coyuntura de la pandemia. Es por esto que hago un llamado a la autorreflexión y autocrítica, a ver en lo que nos equivocamos, entender por qué no pudimos cualificar este gran desafío que se venía y que hoy por hoy aún no tiene una respuesta concreta y masiva de parte de los trabajadores y su organización como clase. El Estado ha hecho y deshecho con sus leyes
¿Hay que continuar la revuelta? Sí, pero toca avanzarla y profundizarla en otros puntos, creando asambleas horizontales, espacios en donde se camina hacia adelante sin nadie por encima de los demás. Hay que continuar la revuelta formando sindicatos clasistas y revolucionarios, que velen por la integridad de clase y no de la burguesía, y sean capaces de hacer frente a las adversidades que vengan, sea pandemia o sea la revuelta, sin tener que esperarse acaso si el Estado se preocupa de nuestras vidas. Damos las gracias al compañero del periódico Acracia. A cebarme unos amargos como en mi viejo umbral, porque habré venido hasta... Vamos ahora con el comentario de un compañero llamado Ángel, encargado de difundir la cultura vasca. Nos presentará un instrumento muy interesante. Pongamos atención. Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo, espero que se estén todos cuidando en la casa. Y bueno, quería mostrarles algo que creé, que es un instrumento nuevo. Lo inventé yo con ayuda de un luthier italiano, con la ayuda de Sergio, el maestro Sergio. Y como ustedes saben, la alboca es del 1500 a.C. aproximadamente. Y bueno, ahora estoy estudiando un instrumento que se llama la unedas, que es de origen italiano, del 1400 a.C. y es patrimonio de la humanidad, que es un clarinete triple. Entonces yo decidí unir lo que es una alboca con una launedas, ¿ya? Entonces es como un híbrido, es como la unión entre los dos, la evolución de los dos instrumentos. Así que también se interpreta con técnica de respiración circular o continua. Así que aquí se los presento. Se llama, le puse yo albonedas, que técnicamente vendría a ser una alboca con un dron, ¿cierto? Con una nota pedal, ¿ya? Así que voy a hacer una pequeña intervención para ustedes.
Bueno, eso fue. Se toca con respiración circular obviamente. Así que eso, ya se los presento oficialmente. Un invento mío. Alvo Neda se llama. Así que por supuesto que va a estar cuando se reactive todo el mundo de las ferias medievales. Por supuesto que va a estar incluido en el arsenal de instrumentos que interpreto. Así que eso, amigos, a cuidarse y a tener paciencia, que muy pronto vamos a poder volver a estar juntos. Adiós, agur. Maravilloso instrumento nos ha presentado el compañero, hermosa creación, de gran ingenio. Y que sirva esto de introducción también para decirles que el próximo capítulo trataremos el arte y su destinación social. Analizaremos el arte en su sentido primitivo y actual. Acompáñenos en el próximo capítulo y recuerde enviar sus aportes, ojalá antes del jueves de la próxima semana, para tenerlos de manera anticipada. Acompáñenos en nuestro siguiente episodio el próximo domingo 10 de mayo a través del canal oficial de Facebook y el miércoles siguiente por la emisora La Conquista del Pan. Bueno, para despedir el programa, decir que el próximo episodio trataremos el tema del arte, el origen del arte, y sobre su destinación social. Pasaremos por Proudhon, Kandinsky, Beethoven, Wagner. En este último, que ya en el siglo XIX hablaba de fundar un teatro autogestionado, autónomo del Estado, amigo de Bakunin, pero con una que otra idea divergente. Acompáñenos la próxima semana, el domingo a las 15 horas, a través de nuestra página oficial de Facebook, La Hora de Pensar, y en la región argentina a través de la emisora amiga La Conquista del Pan, los días miércoles a las 15 horas. Agradecemos a nuestras y nuestros compas de la región argentina y recordamos a todos que estamos juntos contra toda autoridad y que, si todo sale bien, seguiremos al aire por bastante tiempo. De lo contrario, agradecemos a todos y a todas el apoyo que puedan otorgarnos y recuerden que estamos para hacer de esta radio un elemento colectivo, es decir, que puedes mandar tus audios, propuestas, ideas, información, incluso participar del programa. Nos estamos viendo la otra semana. Gracias, saludos y anarquía.